A fines de los años 30 desembarca en el penal de Ushuaia una nueva escuela de penitenciarios. Entre ellos llega Roberto Pettinato, un joven oficial que quiere cambiar el sistema establecido, que estaba basado en el castigo. En una cárcel que alberga a penitenciarios acostumbrados a la mano dura y a criminales como Mateo Banks, que asesinó a su familia a sangre fría, el desafío es por lo menos provocador. ¿Es posible una cárcel humanitaria en el fin del mundo? Hace 30 años que escribo sobre criminales. ¿Qué lugar ocupa este presidio en semejante travesía? ¿Fue un laboratorio para castigar delincuentes? ¿Fue un sitio para confinar a enemigos políticos? ¿O una puesta en escena para disciplinar a la sociedad? Esas son las preguntas que me trajeron acá. Los presos de Ushuaia se apagan por dentro. En poco tiempo se les nieva la cabeza, se quedan sin dientes y eventualmente sin pulmones. Entre las almas enjauladas y la aldea que crece, la isla está llena de paradojas. ¿La cárcel tiene un pueblo o el pueblo tiene una cárcel? Si el gobierno cierra el presidio, ¿cuál es el destino de Ushuaia? La cárcel se crea como una máquina de castigo y lavadero de culpas de una sociedad injusta. Pero la nueva corriente de penitenciarios humanistas empieza a decir que las cárceles están para otra cosa. Entre ellos se forma Roberto Pettinato, padre del músico y conductor televisivo. Después de casi medio siglo, el experimento penal es un completo fracaso. Casi ningún criminal vuelve reformado de la isla. Los nuevos penitenciarios traen otras ideas y también otros métodos. ¿Tenía sentido una cárcel en el fin del mundo? Los nuevos directores de la cárcel van a ser profesionales con una carrera penitenciaria y formados para ello. Porque hasta entonces en Ushuaia era muy común que ejercieran la función militares retirados, de baja graduación. En otro momento el mismo gobernador asumía la función de dirigir la cárcel, pero en realidad no eran profesionales del sistema y obviamente las consecuencias se podían notar. Las condiciones de reclusión seguían evidenciando falencias. Por ejemplo, el edificio no se encontraba en óptimas condiciones, había que rehacer nuevos pabellones, el hospital no se había concluido, llevaba muchos años en construcción, no había un pabellón de aislamiento para la cantidad de enfermos con enfermedades contagiosas como la tuberculosis. Roberto Pettinato llega por primera vez a Ushuaia en el año 39, justo después del escándalo de Adolfo Cernadas, el director de la cárcel acusado de torturas. Pasa acá casi 4 años tratando de hacer menos miserable la vida de los penados.
Roberto Pettinato, a diferencia de muchos de sus predecesores, no es una figura que proviene ni del mundo penal ni del mundo médico. Pettinato recorre todo el escalafón. Empieza siendo cadete penitenciario y llega a Ushuaia como subdirector del presidio. Ushuaia aloja criminales de película y una historia oscura de torturas. La mayoría acá son hombres pobres, muchos no saben ni leer ni escribir. Hay de todo, en especial tipos con mala suerte. ¿Aprendiste algo acá? Sí, algo. Carpintería. ¿Te espera alguien en el norte? Mi madre. ¿Estás listo para volver? Sí. En medio de tanta muerte y desolación, las ideas de Roberto Pettinato inyectan vida al presidio. El monstruo de piedra lentamente se humaniza. Los presos hacen deportes, van a misa y forman una banda en donde hasta el petizo orejudo toca el bombo. Tuvo la preocupación por mejorar la ración que recibían los presos como para que tuviesen un mejor pasar y que en realidad su estadía no fuera netamente un castigo, sino que fuera una reclusión. También tuvo continuidad el trabajo de los salesianos, donde los días viernes o sábado se daba misa. Se introdujo el teatro, bastante cómica algunas fotos, ¿no? Los presos de trabajar en el bosque, ¿viste? Con pollerita y alguna peluca hecha con paja de una escoba. Podían escribir. La biblioteca funcionaba mucho. Empezó a haber una serie de actividades bastante grandes, humanizando el tema de esta reclusión prácticamente muertos en vida. Y era como si fuese una escuela de artes y oficios, porque esta cárcel tenía zapatería, sastrería, herrería, mecánica, aserradero. Todos los oficios que uno pudiera imaginarse estaban acá. El día que le tocaba salir de la cárcel, salía con una herramienta de trabajo. Muchos no sabían leer ni escribir, también había una escuela para que ellos aprendan a leer y escribir. En 1943, Pettinato vuelve a Buenos Aires a trabajar cerca de Juan Domingo Perón, que en ese entonces está a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Después de su partida, en Ushuaia todo vuelve a ser como antes. Algunos malos hábitos no pueden cambiarse. La cárcel de Ushuaia atesoraba criaturas inexplicables, criminales de ocasión y dementes impulsivos, ampones sociales y asesinos premeditados. Cuando Pettinato deja Ushuaia, todavía cumple condena el célebre Mateo Banks, estanciero, de familia irlandesa y miembro del Jockey Club. La excepción a la regla de los prejuicios que fundaron el penal. En un momento comenzó a perder su fortuna porque era adicto al juego y encontró como alternativa para mantener su estilo de vida estafar a su familia. Ideó un plan donde matar a todos los miembros de su familia para quedarse con sus posesiones territoriales.
Nadie esperaba que Matteo Banks, un señor estanciero, en menos de 16 horas se cargara a 8 personas, todas de su círculo íntimo. El ingenio carcelario lo bautiza Mateocho. Mató a 3 de sus hermanos, a su cuñada, a 2 sobrinas y a 2 peones de su estancia. Cuando se presentó a denunciar lo que había pasado con su familia fue que el puestero los había matado, él fue con un disparo de escopeta en el pie y que lo había tenido que matar en defensa propia. Banks es de esa estirpe de criminales que no se reconocen como tales, que niega sus actos hasta el final. Estamos en Tierra del Fuego. Todos los que viven aquí son hijos de su propio destino. Ambiciosos unos, prófugos otros, con crímenes que ocultar, con dolores que olvidar, escépticos, vencidos casi. En Ushuaia, ser carcelero es la máxima aspiración de los extranjeros que llegan. Si los presos la pasan mal, no les incumbe. Un algo habrán hecho, justifica ese silencio. Los guardias, muchos de ellos inmigrantes europeos, poseen un poder absoluto sobre la vida del preso. Ante cualquier acto de indisciplina, tienen la orden de dar garrote o disparar. ¿Qué va a ser de ellos si cierra el presidio? ¿Hay lugar en el norte para albergarlos? ¿O están condenados a terminar sus días en la isla? Mi tío venía muy nervioso después de... Él era guardián, o sea, de la guardia interna. Tenían solamente un garrote nada más en la mano. Y estaban en contacto directo con el preso. En cambio, el guardián, que tenía un fusil Mauser, ese estaba más tranquilo porque tenía, digamos, un arma en la mano para el caso que algún preso de los difíciles pretendiera atacarlo. Y se decía de los croatas que los croatas tiraban primero y después decían ¡alto! Ningún preso podía estar a menor distancia de 10 pasos de él. De manera que el que acortaba la distancia se arriesgaba a perder la vida. La muerte de presos es algo cotidiano, que se intensifica durante los intentos de fuga. Muchos lugareños todavía recuerdan el motín del Trencito, una pequeña masacre que marcó un hito en la historia del presidio. Fue impactante esa fuga porque fue además muy dolorosa y traumática por todo lo que se vivió. Querían volcar el tren, aparentemente tirándole pedazos de madera sobre los rieles para hacerlo tumbar y en el desconcierto fugarse. En la fuga se desparramaron y tuvieron que usar el arma y 1 o 2 creo que fallecieron. Tenían orden de disparar, o sea, en la fuga tenían orden de disparar. Como lo que se tiraba antes era con munición gruesa, por decirlo así que el que la recibía era mortal. Y que de chico también fuimos ahí al borde de la costanera ahí para ver cuando venía el trencito, porque ya se comentaba que habían muerto 4 o 5. Fue la primera vez que tuvieron que hacer algo así tan fuerte. Y fue muy doloroso porque quitar una vida no debe ser sencillo, ¿no? No había otra alternativa. Era la vida del preso o la vida del que cuidaba, del carcelero. Trabajo forzado,
alimentación deficiente, soledad y olvido. De eso no se vuelve. El cuerpo y la mente en algún momento les falla. Los penados deambulan en una especie de purgatorio en vida, hasta que finalmente se mueren. Las condiciones de higiene eran muy rudimentarias. La comida acá no era de un hotel de 5 estrellas. La carne generalmente estaba bastante pasada, cuando había carne. La mitad de los enfermos acá era de problemas intestinales. Calculamos que la población de enfermos superaba el 65-70%. Sírvase. Ushuaia es una prisión sin tiempo, no importa el crimen. Todos caen bajo el artículo 52 del Código Penal, que convierte la pena más simple en cadena perpetua. Esta postal turística, reducida al tamaño de una celda, era un infierno para los condenados, y la fantasía de salir de acá se volvía una tortura. En 1945, Perón gana las elecciones y un nuevo paradigma de gobierno se pone en funcionamiento. Los sectores más postergados por primera vez son escuchados. Y va a ser desde el Estado, en su primer gobierno, con el primer plan quinquenal, que se va a desarrollar una política tendiente a la industrialización, al reconocimiento de todos los derechos laborales y sociales, a la ampliación de esos derechos y a la garantía por parte del Estado. Implica institucionalizar, darle identidad, darle entidad al reclamo de la clase trabajadora. Simpática exhibición. El señor Pettinato, director de Institutos Penales, presenta a Archie Moore, campeón mundial de peso medio pesado, quien por pedido expreso del general Perón brinda a los internados de la Penitenciaría Nacional una exhibición de sus acendradas dotes boxísticas. En ese contexto de conquistas sociales, la revolución llega a las cárceles de la mano de un viejo conocido de Ushuaia, Roberto Pettinato. Con Perón, Pettinato llega a ser la máxima autoridad del sistema penal. El nuevo régimen penal argentino impuesto por directivas precisas del general Perón significa otra conquista de la nueva Argentina. A pesar de los años, no olvida lo que vio en la cárcel del fin del mundo. El presidente Perón otorga indultos y reduce las condenas de presos en todo el país. La cantidad de condenados decrece abruptamente en las cárceles del norte. Libérelo. Pettinato presiente que el momento de cerrar la cárcel de Ushuaia está cerca y sabe que, para terminar con el viejo sistema carcelario, es impostergable esta decisión. Él introduce una cantidad de reformas que modifican de manera sustantiva la vida cotidiana en muchas cárceles. Los penados, hasta entonces trasladados en barco de Buenos Aires a Ushuaia, estaban engrillados. Esto es abolido y queda para las vitrinas de los museos penitenciarios como otro símbolo del castigo oscuro del pasado. Pettinato tenía la virtud de ser un humanista. Era un hombre convencido de que con un buen trato, con comprensión y con ayuda, un preso puede llegar a transformarse.
Pettinato intenta humanizar la condena. Organiza jornadas recreativas y visitas familiares. Pero nada puede evitar el fracaso del experimento Ushuaia, construido sobre la burda paradoja de que para resocializar al preso, primero hay que aislarlo. Cuando Pettinato llega a Ushuaia en 1947, lo hace con una sola idea en la cabeza: cerrar el penal. Mateo Banks es uno de los pocos presos que consigue salir de Ushuaia sin que la máquina de castigo logre quebrarlo. Sostiene su inocencia hasta el final, aunque todas las pruebas lo señalan culpable. Dice que solo Dios puede juzgarlo. En Ushuaia negó sistemáticamente haber sido responsable de los asesinatos. Pudo modificar su conducta, escribió unas memorias que manifestó a los periodistas que lo visitaron. Fue un sobreviviente de Ushuaia porque estuvo hasta el cierre del penal y fue trasladado a Buenos Aires, donde finalmente terminó su condena y pudo obtener su libertad. Mateo Banks resiste durante 20 años los rigores del presidio. Pero la maldición de la isla lo alcanza apenas sale en libertad. En el barrio de Flores muere absurdamente al resbalar en la bañera. La gran mayoría de los presos padecen justamente de desinserción social. Son gente marginal, han tenido una infancia muy mala, han sido niños de la calle, han sido golpeados, abusados, han tenido vidas de carencias totales. De modo tal que pretender que con un buen trato y enseñándole un oficio uno va a hacer que un preso salga y se inserte en la sociedad y sea un ciudadano igual a los demás es bastante utópico, bastante improbable. Una vez en Ushuaia, Pettinato organiza personalmente el traslado al norte de los presos y los carceleros. Implicaba la contención no solamente de la cantidad de penados que había en Ushuaia, sino también de la planta de empleados de la cárcel. Se decide el cierre del penal, la clausura del penal de Ushuaia y el traslado de todos aquellos penados del fin del mundo a las prisiones del sistema federal del resto del país. Imágenes de los penados llegando al muelle, abrazando a sus familias. Bueno, esta imagen que está muy en sintonía con la narrativa más general del peronismo de integración de los postergados a la gran comunidad nacional. La cárcel cierra, pero la leyenda maldita se queda en la isla, que sin presos ni familias de los guardias vuelve a quedar prácticamente desierta. Esta cárcel es un muro de los lamentos y no es casual que la historia de Ushuaia esté indisolublemente ligada a esto y a lo que pasó aquí adentro. Se produjo un vacío grande, porque se fueron muchas familias que estaban con muchos años de servicio y no querían perderse la jubilación. Quedamos medio desarticulados, ¿no? Y como acá el pueblo es sumiso y acepta lo que dice el gobierno, y bueno, todo bienvenido sea si éramos 4 gatos locos. Ushuaia es imposible de olvidar, es como que te atrapa, no te podés ir, te quedás acá.
Con el paso del tiempo, los presos más peligrosos se vuelven personajes pintorescos y la historia se convierte en literatura. Esta cárcel, transformada en un museo, hasta parece acogedora. La historia de Ushuaia está lista para empezar casi desde cero. El experimento Ushuaia fue más que un presidio. En sus muros palpitaba el sueño positivista de la redención penal. ¿Acaso por eso hizo su bandera en el último confín del planeta, allí donde se juntan los dos océanos? Después de un tiempo, la leyenda oscura sobre Ushuaia, la tierra maldita, se convierte en atractivo turístico. Hoy el fin del mundo es una marca. Este lugar, que no parecía la primera opción de nadie, tiene algo de tierra prometida. Muchos vienen y se quedan. Algunos incluso hasta logran salir.